Adelante. Ok, hola con todos, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mendoza, tengo el gusto de estar hoy día haciendo exposición, unos problemas técnicos al inicio, pero ya estamos por acá. Un gusto verlos a todos, algunos conocidos y viejos amigos. A ver, vamos a arrancar. ¿Están viendo la presentación? No sé si... Sí, Bueno, Jorge, que ya sí. se ve, ya se Perfecto, ok. ve. Entonces, una pequeña introducción para comentar el tema que vamos a ver. El, Recientemente sustenté mi tesis doctoral, que justo es el tema del título que estamos viendo, pero no vamos a ver específicamente ese documento, vamos a ver una parte del documento que está vinculado con la relación con el compromiso, ¿no? Yo voy a mencionar algunos temas vinculados con, en general, el tema de la investigación en general, pero lo que quiero presentar ahora es una parte de lo que de los hallazgos de mi investigación vinculado principalmente con el compromiso en el sucesor y cómo se caracteriza, ¿no? A partir de esta investigación que fue el desarrollo del rol del sucesor en la empresa familiar y su relación con el compromiso organizacional. Em, la motivación de esta investigación viene es una motivación que tiene muchos frentes, ¿no? Primero, el tema de que en todo el mundo, principalmente en el Perú, la mayoría de empresas son familiares. O sea, aunque no hay un porcentaje exacto en nuestro país, pero se estima que entre 70 y 80% de todas las empresas en el Perú, porque en otros países se tiene una idea más clara del porcentaje, pero siempre está por encima del 70%. El 70% de las empresas son empresas familiares. Entonces, cuando uno trata de entender el problema de crecimiento en nuestros negocios, un problema que se ve en las empresas familiares es la poca capacidad de duración en la vida de la organización, ¿no? Y uno de los elementos claves que se ha estudiado en este tipo de organizaciones es el tema de la sucesión, ¿no? Muy pocas empresas familiares sobreviven a una primera sucesión y mucho menos una segunda sucesión, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, el abuelo la crea, el padre la mantiene y el nieto la destruye, ¿no? Y es un dicho que no es solamente de este país, en todos los países existe, porque esto parece que es un problema más inherente a este tipo de organizaciones. Y en las investigaciones sobre el tema de la sostenibilidad de la empresa familiar, uno de los temas principales es la sucesión, ¿no? Acá les estoy mostrando un pequeño resumen es parte de la investigación, básicamente el levantamiento del marco teórico, en general de la problemática que tienen los temas de sucesión en las empresas familiares, ¿no? Y sobre la cual mi investigación se basaron básicamente en dos, lo que está en verde en este gráfico, ¿no? Si ustedes ven ahí, habla del sucesor como que va creciendo en tamaño y que el predecesor va disminuyendo el tamaño. Eso habla un poco del desarrollo del rol del sucesor y lógicamente qué es lo que pasa con el predecesor en esa dinámica de transferencia de propiedad, de gestión, de liderazgo del negocio. Y el otro tema que también es parte de la investigación y me motivó a hacerlo era el tema del compromiso, ¿no? Que es la exposición que voy a compartir con ustedes hoy día, ¿no? En la tesis sí trabajo un modelo de evolución del rol de sucesor en el negocio familiar y además exploro cómo esto estaría relacionado con el compromiso organizacional. Entonces, lo que voy a explorar acá es básicamente, o sea, la caracterización del compromiso que finalmente encontré en mi investigación. Y después, al final, voy a vincular un poco con ese desarrollo del rol de sucesor. Pero principalmente es hablar del tema del compromiso organizacional del sucesor en la empresa familiar. ¿Cuáles son las preguntas que
que se buscan responder en este caso en particular, en esta investigación, ¿no? Las dos preguntas principales fueron, ¿qué acciones y condiciones organizacionales influyeron en el desarrollo del compromiso organizacional en el sucesor de la empresa familiar? Ese es lo primero, es tratar de entender finalmente el compromiso como el resultado de algo. O sea, algo pasa, algo ocurre, algo se hace, algo no se hace, y como resultado, algo pasa con el compromiso organizacional, ¿no? Entonces la idea es estudiar eso, qué pasó, qué ocurrió con esa, que permitió que aparezca, o que no aparezca, o que impidiera que aparezca, o que aparezca de cierta manera, finalmente el compromiso organizacional en los sucesores. Y finalmente tratar de construir una caracterización, o sea, a partir del trabajo de campo, a partir de la información, es tratar de decir, mira, en el caso de los sucesores en particular, lo que podemos hablar del compromiso es una caracterización que tiene estas influencias y que tiene un impacto, lógicamente, después en la gestión de la sucesión en la empresa familiar. Definitivamente esos temas, sucesor, compromiso, es fundamental para la sostenibilidad del negocio familiar como tal, ¿no? Hay ciertos valores y ciertas ventajas que presenta la empresa familiar en la gestión y que si esto no se trabaja adecuadamente en el tiempo, va a tener un impacto en la sostenibilidad del negocio. Básicamente, el marco conceptual de esta parte de la investigación era el modelo de compromiso organizacional de Mayer, que es un modelo que tiene muchos años de haber estudiado, que no se generó, o sea, no surgió de las empresas familiares, surgieron de las empresas en general, ¿no? De las empresas comunes, familiares y no familiares. No había una particularidad por entender la empresa familiar. Pero después, ya hace un tiempo, Sharma y Irving, los grandes investigadores sobre el tema de empresas familiares, buscaron el vincular esta teoría de Meyer en las empresas familiares e inclusive ampliaron un poco el concepto, ¿no? Tomando en cuenta estas dos grandes visiones teóricas sobre el tema del compromiso en las empresas familiares, finalmente hablábamos de un constructo de 4 dimensiones, de 4 tipos de compromiso, ¿no? El compromiso afectivo, el compromiso calculador, el compromiso normativo y el compromiso imperativo, ¿no? Y ahí en el gráfico ustedes pueden notar unas palabras de paréntesis que un poco resumen lo que viene a ser, ¿no? El compromiso afectivo está vinculado con los deseos por, ¿no? Los anhelos, como bien la palabra dice, lo afectivo, ¿no? De la parte emocional, que está vinculada con el trabajador y su relación con la organización, vinculada finalmente por un deseo, ¿no? Algo que está vinculado con las ganas de contribuir al negocio. El compromiso normativo, a diferencia del afectivo, está vinculado con las obligaciones que pueden ser contractuales, pero también pueden ser obligaciones relacionadas con el vínculo con la organización, ¿no? Puede ser el pasado, el legado, hay mucho vamos a explorar después. Y tenemos 2 compromisos que en el modelo de Meyer hablaba de uno solo, que era el costo del compromiso, básicamente, que era el compromiso que en la empresa familiar se dividieron en dos, según Sharma y Irving, que era el compromiso calculador y el compromiso imperativo, ¿no? Básicamente de la teoría inicial se hablaba del costo de oportunidad, o sea, yo me quedo en esta organización porque me cuesta mucho irme a otra. Ese costo podría ser aprender nuevas cosas o los beneficios laborales. En general hay algo que dificulta el hecho de que tú salgas de una organización y te vayas a otra organización, y eso es un costo, no es una característica de la forma de vincularse con el negocio, es una situación que también tiene un impacto y que influye en la decisión de quedarse o irse del trabajador. En el caso de las empresas familiares, Sharma y Irving añadieron el concepto del compromiso operativo, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad por las características propias de la empresa familiar, que ese fue el aporte que ellos presentaron en el modelo, donde decían pues que, por ejemplo, lo difícil que es para un sucesor de un negocio familiar conseguir empleo en otro lado, dado que ya tiene un empleo, o sea, ya tiene más que un empleo, un sitio donde trabajar, que es la empresa familiar. Entonces, si yo ya aprendí a hacer cosas dentro del negocio familiar, me es muy difícil salirme de ahí, o si quisiera, en el
o si quisiera entrar en un negocio del mismo rubro, no podría porque la competencia le da el trabajo al hijo o a la hija del negocio donde esto es difícil. Entonces, eso involucraba unas características especiales que también hemos explorado dentro de este modelo. Entonces, este es básicamente el modelo teórico relacionado con este tema. Y la forma como lo abordamos en la investigación, lo voy a hacer más o menos de acá, es básicamente un estudio descriptivo, exploratorio, cualitativo, porque se quiere explorar la manifestación del compromiso, ¿no? Y para esto la mejor estrategia fue utilizar estudios de casos múltiples, ¿no? Con un nivel micro, ¿no? Lo que se quería buscar era relación entre predecesores y sucesores, padres e hijos e hijas, vinculadas con finalmente el desarrollo del sucesor y lógicamente cómo se manifiesta el compromiso en eso, ¿no? Fueron 16 empresas, fueron veintitantas entrevistas porque no se llegó a conseguir a todos los predecesores, pero se trató de ubicar a un predecesor y a un sucesor de un negocio familiar en particular. O sea, como pares, ¿no? Investigar por un lado, entrevistar al sucesor por un lado y entrevistar al predecesor por otro lado y comenzar a comparar finalmente el resultado de las entrevistas. El, un tema que sí fue interesante en la selección de la muestra, que seguramente muchos van a preguntar, es que fue una muestra heterogénea, no fue una muestra homogénea, ¿no? La forma, además de la dificultad de conseguir los sujetos de estudio, porque estás buscando empresas familiares en proceso de sucesión, o sea, donde ya hay un sucesor definido, o por lo menos trabajado, ¿no? En algunos casos ya inclusive habiendo pasado la sucesión, habiendo terminado la sucesión y todavía el predecesor sigue vivo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es difícil conseguir ahí los sujetos de estudio, entonces se trabajó más desde una selección de la muestra por conveniencia, buscando contactos, buscando redes, y eso hizo que finalmente las muestras sean bien heterogéneas, ¿no? Empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Em, Habían más o menos mitad y mitad hombres y mujeres, o sea, el género estaba mezclado, lo cual ayudaba a plantear lo que mencionábamos metodológicamente de la importancia de la mesa heterogénea de esta situación, dado que lo importante finalmente no era ver cómo el sector o la industria afectaba el desarrollo del compromiso, sino cómo la relación entre predecesor y sucesor en una empresa familiar afectaba el compromiso y cómo la gestión de la organización se manifestaba en esa relación. O sea, en otras palabras, son los propios sucesores y predecesores los que tienen la información de lo que estaba ocurriendo y que eso ellos podrían decir finalmente qué es lo que sintieron, hicieron, actuaron, decidieron sobre lo que pasaba. Yo creo que eso hacía mucho más rica la cantidad de información que se hacía, un poco larga también. Pero claro, ¿no? También es más difícil buscar muestras homogéneas de empresas familiares de un sector y tratar de trabajar un montón de ellos cuando la verdad son pocas las empresas que sobreviven una cantidad de tiempo. Entonces hay una cierta dificultad, no voy a negar, de conseguir los sujetos de estudio por las características propias de la situación del problema que se quería investigar, ¿no? Em, la recolección de datos fue de dos maneras, ¿no? Se buscó trabajar tanto inductiva como deductivamente, en otras palabras, el cómo partiendo de un marco teórico, que en este caso es la teoría del compromiso organizacional que he mencionado antes, hacer una serie de preguntas sobre esas dimensiones, sobre esa explicación y de esa profundidad, trabajando tanto con sucesores y con predecesores a partir de eso, ¿no? Una investigación estructurada a partir de los conceptos teóricos, una forma más deductiva, ¿no? Yo conozco las dimensiones, las variables y comienzo a ver cómo se manifiestan. Y por otro lado, trabajamos de una manera inductiva. O sea, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Lo que usamos la metodología de historias de vida, que básicamente fue con los sucesores, en los cuales le pedíamos a los sucesores que nos narren su historia de vida en el rol de sucesor, desde que ellos
se sintieron sucesores hasta el momento actual, ¿no? Porque ya eran sucesores en proceso o terminados del negocio familiar. Entonces, partíamos de dos manejos de la información. Por un lado, como les digo, la parte deductiva, entendiendo la lógica de la teoría, y por otro lado, buscando en la narración de su desarrollo como sucesor, finalmente donde tú puedes identificar cómo se manifiesta la teoría, ¿no? Esto generó pues dos fuentes de información bastante ricas respecto a características y manifestaciones de la teoría de compromiso que hemos visto, ¿no? Al final se consiguieron bastantes páginas de entrevistas, fue un trabajo bastante arduo por ese lado, pero que gracias a un software que utilicé, MaxQDA, identificamos de todas las entrevistas 587 segmentos de texto, que es la manera como normalmente trabajamos, se trabaja la investigación de este tipo, ¿no? De las entrevistas, agarra unos textos y codifica, tiene segmentos de texto, ¿no? Conseguimos 587. Y después ya el análisis de la data utilizamos la técnica de Goya, ¿no? Que para aquellos que conocen de metodologías cualitativas, básicamente habla de, se hace un análisis de primera orden con las categorías que han sido codificadas. A partir de la teoría se consigue un proceso abductivo de construcción de conceptos para finalmente se hace un análisis de desarrollo de temas emergentes a partir de tratar de darle sentido a toda esta información que uno va encontrando y va organizando. Es bien cualitativa, es bastante subjetiva, pero bueno, el punto es darle sentido a la información, ¿no? A partir, lógicamente, de la teoría tal como se ha planteado. O sea, hay un marco teórico que ayuda a dirigir la información y finalmente el análisis y consecuente interpretación de los resultados, ¿no? Por eso esta parte es bien constructivista, en el sentido de que yo trato de darle un sentido a la información tal como se presenta, ¿no? Lo cual permite pues la discusión, el análisis y finalmente el avance en conocer más fenómenos de este tipo, ¿no? Que son complejos de analizar desde otra perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, ese es un poco de dónde venimos, qué es lo que nos basó y cómo abordamos el tema del trabajo de campo. Entonces ahora voy a presentar los resultados, yo tengo que mostrar cómo voy a presentar los resultados para que me permitan entender, ¿no? Acuérdense que hablábamos de este campo teórico, que teníamos 4 tipos de compromiso, ¿no? Lo que yo voy a mostrar básicamente es el compromiso a partir del componente afectivo, compromiso afectivo, como también lo llamamos. Ese componente afectivo tiene unas variables que nos da por la teoría, por ejemplo, el componente afectivo habla de 4 variables o factores, como el apego y el orgullo por el negocio, el nivel de satisfacción, el deseo por hacer algo relevante para el negocio y experiencias del trabajo relevantes dentro de estas características, ¿no? Entonces esas vienen a ser la parte teórica, la parte deductiva, ¿no? Y finalmente lo que va a salir fuera de eso, en esas líneas punteadas, ya vienen a ser ese primer nivel ese segundo nivel que habla Goya, porque el primer nivel es la codificación, ese segundo nivel que habla Goya, donde usando la teoría tú puedes organizar la información tal como viene de los informantes, ¿no? Entonces, lo que voy a comenzar a mencionar es cada una de estas dimensiones, que es lo que finalmente se encontró en ese nivel. Y después voy a hablar ya de una dimensión emergente que surge de una interpretación más abductiva de la información. Entonces, por ejemplo, en el tema del componente afectivo surgieron una serie de nuevos conceptos emergentes que lo ven ahí en este grafiquito bien simpático, que más o menos refleja un poco estos contenidos, ¿no? Estas dimensiones reflejan que la vida familiar y organizacional del sucesor gira en torno a la empresa, ¿no? O sea, las experiencias tempranas. Ellos se sienten un llamado a una vocación que son ellos lo que mejor representan, lo que se reconoce sobre el fundador, ¿no? Hay una necesidad de parte de ellos de proteger el negocio familiar como una fuente de recursos para la estabilidad familiar, sobre la cual hay que dedicarle pues un tiempo necesario para hacer todo lo bueno o malo que es necesario hacer para el negocio, ¿no? También es cierto que se habla de un enamoramiento, o sea, no solo tienes que conocer y ser constante con el negocio, sino tiene que resultarte atractiva, tiene que gustarte. Eso es importante dentro de los compartidos por los sucesores.
Y además hay esta idea de reflejar el negocio en la familia y recrear la familia en el negocio. O sea, el- la familia es parte de la dualidad de la empresa familiar, pero que en las explicaciones que tanto sucesores como predecesores manifestaban, se reflejaba esto, ¿no? Cómo el negocio se refleja en la familia, pero también cómo se recrea la familia en el negocio. De parte de los sucesores, el deseo de tener nuevos proyectos, crear nuevos negocios y administrar la empresa de una manera diferente, era una constante, ¿no? Pero además que son capaces de solucionar problemas y sacar la empresa de una crisis y además que pueden probar que pueden hacerse cargo de la empresa, ¿no? Que son miembros valiosos. Acuérdense que estamos hablando del componente afectivo, o sea, todo lo que tiene que ver con el deseo por, con las expectativas, pero también con las ganas de hacer, ¿no? Ven el progreso, resultados y impacto de sus decisiones. O sea, ellos como tomadores de decisiones pueden ver el valor de lo que significa lo que deciden y hacen en el negocio, por eso se sienten capaces de tomar un resultado y eso tiene un impacto en el compromiso desde esta dimensión, ¿no? Y finalmente un tema importante que surgía era este rol del hijo del fundador, del hijo en el negocio, que es único, ¿no? O sea, no hay otro hijos, ¿no? Porque él es el sucesor además, ¿no? Entonces, él es el que simboliza lo representante de la familia y además el futuro reemplazo del predecesor, y eso es un rol importantísimo que lo comparte con el tema del rol de sucesor, ¿no? Este es un poco para escribir cómo es que se veían esta dimensión afectiva dentro del tema del compromiso con el sucesor. En la dimensión componente normativa aparecen de nuevo estas otras 5 variables que son diferentes al componente afectivo. Necesidad de reciprocidad, obligación de dar lo necesario, cómo se maneja el tema de la culpa, las normas y valores familiares y el nivel de sacrificio. Ese es un poco el componente teórico de esta dimensión dentro de la teoría de compromiso organizacional. Y esto es un poco lo que surge de estas variables ya como elementos emergentes analizando los resultados de las entrevistas, ¿no? Esto lo que nos dice es que existe una obligación y una responsabilidad por apoyar en lo que se necesite, ¿no? O sea, la idea es que ellos responden ante la familia. En relación al tema de valores, lo importante ahí es que el padre, en general, en todos los casos, en todas las empresas que fuimos, era un hombre, era el padre, el que finalmente fue fundador del negocio y el que terminaba siendo la fuente de valores y que validaban el comportamiento dentro del negocio y además reforzaba la cohesión del grupo familiar. Lo interesante también es que para el sucesor la familia es meta y soporte, o sea, la meta es el cuidado y la necesidad de definir un estándar para colocar el bienestar de la familia primero, pero también era un soporte, o sea, tengo que cuidar a la familia, pero la familia también me cuida a mí. Lo cual generaba pues un sentimiento muy grande de reciprocidad, había una sensación de devolver a la empresa familiar todo lo invertido en los sucesores, era muy grande el tema de responsabilidad, por más que algunos consideraban que no era tan importante, pero se manifestaba finalmente, ¿no? Y dos temas finales, ¿no? El concepto de sacrificio dentro del tema del componente normativo, en la lógica de tratar de revivir los malos momentos que ellos vivieron dentro del tema de su familia, de sus padres, cuando generaron el tema del negocio, el de tener que asumir lo que les toca en la empresa familiar, pero además el tener que asumir que ellos son y que ninguno de los otros hijos, hermanos, primos, sobrinos asumieron el rol de sucesor. Entonces hay un concepto de soledad dentro del tema de sacrificio, dado que ellos son los que están ahí y eso genera también parte de ese compromiso normativo, ¿no? O sea, hay algo que los obliga finalmente al negocio. Y como último componente, el tema de la culpa, ¿no? Que básicamente sufre por dos temas, ¿no? El solo hecho de pensar en dejar a los padres solos, ¿no? Separarse de la familia, o que abandonan los sueños y expectativas por hacer crecer y mejorar el negocio familiar. La posibilidad de que eso ocurra también es, realmente lo manifestaban un sentimiento de culpa, termina siendo parte de este componente normativo. Y finalmente, tenemos a los dos últimos componentes, el tema del componente calculador, el componente imperativo, los tipos de compromisos finales. Y ahí tenemos las variables que trabajaban cada una de estas dimensiones, ¿no? El, el componente calculador habla del costo, acuérdense, el costo de cambiar de empresa, en cambiar de negocio, pues habla del nivel de inversión y ahí se menciona el tema de la carrera, en qué medida eso también es parte del costo. Y el componente imperativo tiene que ver, por ejemplo, con
la capacidad que tienen ellos de poder hacer algo en el negocio, si tengo las habilidades para hacerlo, porque si no tengo las habilidades, o mejor dicho, me pueden dar el negocio familiar a gestionarlo sin tener las habilidades, lo cual va a tener un impacto también en la sostenibilidad del negocio. Y además de eso, comparándolo con las alternativas fuera del negocio familiar, sobre la cual ellos estarían en capacidad de, o más difícil de poder salir a otras empresas, dado que ya tienen un negocio y podrían competir en el mismo sector, no tendrían esas alternativas, ¿no? Eso también se manifiesta de estas maneras y se ha podido recoger unas cosas que podemos resumir acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las inversiones que se han hecho en empresas familiares se consideran que lo que busca es mantener unida a la familia y cerca, ¿no? O sea, la posibilidad de separar la familia y que el negocio sea fuente de separación de familia, eso es un costo muy alto que no lo quiere mantener y eso termina tomando decisiones en el negocio, ¿no? Eh, el hecho también de tener que asumir la pérdida, dado que no se pueden vincular con otros proyectos fuera del ámbito familiar, les es muy difícil, o sea, es muy costoso, o no tienen tiempo, ¿no? Porque el negocio familiar les quita tiempo. Entonces hay que asumir esas pérdidas, ¿no? El, como se menciona, la dificultad de encontrar trabajo en otras empresas dentro del mismo rubro, y que además se necesita aprender más, porque yo ya aprendí a manejar el negocio familiar, y si tengo que trabajar en otro negocio o en otro rubro, tengo que aprender otras competencias y habilidades. Me cuesta más salir del negocio familiar. Entonces, eso de allí, dentro del componente, dentro de esta dimensión, te obliga finalmente, o es parte de, no te obliga, pero es parte de las razones por las cuales los sucesores finalmente están dentro del negocio familiar. Y es muy importante por lo que se puede relacionar con el desarrollo del rol, pero también con, como vamos a ver, con lo necesario de gestionar en el negocio para que esto se pueda manejar de la mejor manera. El, hay un último punto que surge de esta caracterización, que es la posibilidad, y esto sí es una cosa interesante, como para seguir explorando, ¿no? De que los sucesores no gestionen el negocio porque se lo dirijan, ¿no? Existe esa, es totalmente factible, ¿no? Normalmente, como son empresas pequeñas, en algunos casos son medianas, la dirección y la gestión está toda junta, pero cuando la empresa comienza a crecer, se puede comenzar a dirigir, a separar la dirección de la gestión. Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo de la complejidad, eso permitiría tener un espacio para el sucesor donde dirige el negocio pero no gestiona, ¿no? Y eso es un tema interesante para las empresas familiares que tienen mucho tiempo y que han logrado crecer o participar en varias sucesiones, ¿no? Entonces, eso es un poco, como les digo, siguiendo a Goya, lo que vendrían a ser esos conceptos de segundo orden que surgen eh, del resultado de las entrevistas de la información del trabajo de campo, ¿no? Ya en esta última parte, lo que yo les voy a presentar ya viene a ser una interpretación de tratar de entender finalmente esta caracterización y cómo eso nos puede ayudar a gestionar mejor la sucesión dentro del negocio familiar, ¿no? Estos tres círculos de acá me permitieron finalmente trabajar en cuatro dimensiones agregadas. Agregadas en el sentido de, es un trabajo más abductivo, es tratar de decir, bueno, toda esta información, ¿qué es lo que me lleve? Y yo he podido organizar en cuatro dimensiones: fuerzas emocionales, afirmación, aprendizaje y conocimiento, y elección de la carrera. ¿Cómo funciona esto, no? Acá tenemos los tres círculos, que es un resultado de la investigación. Y con colores estoy identificando cómo estos conceptos me permiten trabajar esta dimensión emergente, ¿no? Entonces ya la parte más abductiva, es una parte interpretativa que yo estoy ofreciendo a partir de la lectura de lo anterior, que es un poco más directo de los resultados de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, es la presencia de lo que yo llamo fuerzas emocionales, ¿no? La fuerte presencia de la pasión como justificación del compromiso en el negocio, ¿no? Lo cual se refuerza con la identificación personal con la empresa y su preocupación porque le vaya bien, buscando reflejar y recrear la familia y el negocio como una sola unidad. O sea, eso, digamos, está muy presente dentro de diferentes componentes del compromiso. Lo malo es que esta dinámica de relaciones terminan siendo fuentes de la sensación de culpa dentro del componente normativo, que es muy presente, como ven ahí, de color amarillo, ¿no? Creo que de color amarillo, yo lo veo amarillo, pero a lo mejor en otras computadoras se ve diferente, ¿no? Ahora, esta compleja relación de pasión y culpa influye en la percepción del costo que significa dejar el negocio familiar, dado que es necesario proteger la familia, el negocio y el tiempo invertido en la empresa, ¿no? El, Lo que me está diciendo todo esto a nivel de compromiso es que yo como profesor y como sucesor
tengo que tener bastante claro cómo es que estoy trabajando estos temas, porque finalmente impactan en la necesidad de quedarme o necesidad de irme, ¿no?, del negocio familiar, lo cual tiene un impacto finalmente en la sucesión. El otro concepto emergente es el tema de afirmación, que es un poco lo que está en color naranja, me parece. ¿Sí? El tema de afirmación es la importancia de reforzar esa sensación de apego y orgullo dentro del componente afectivo, pero que se debe complementar con esta obligación de dar lo necesario que se trabaja en el componente normativo, ¿no? El- digamos, toda la riqueza acumulada por la gestión del predecesor, en la pregunta es cómo convive con la búsqueda de mejoras y cambios que es motivada por el sucesor, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es básicamente un dilema, o sea, un choque, ¿no?, entre predecesor y sucesor por cómo se debe seguir el negocio, lo cual es muy común en las empresas familiares, pero que aquí es el rol importante del predecesor por el tipo de liderazgo que tendría que haber para poder definir cuánto mantener y cuánto diferenciar, ¿no? Y ahí la importancia es la afirmación que el sucesor pueda tener este liderazgo para poder desarrollar este esquema, ¿no? O sea, poder definir con cuánto quedarse y cuánto cambiar, ¿no? Y aquí la teoría nos habla pues de la necesidad de la presencia de, en teoría de empresas familiares, de la importancia de los consejos familiares dentro de esta dinámica, ¿no? Eh, Se necesita una, como se llama, una cultura de guardianía, stewardship, porque normalmente las empresas familiares en la primera sucesión ya estamos hablando de empresas de 20 años, usualmente, ¿no? 20, 25 años, ya es casi una generación. Y eso de ahí lo que te está diciendo es que hay una riqueza acumulada y la necesidad de afirmar dentro del liderazgo tanto del predecesor como del sucesor y ese reconocimiento que debe tener para mm, poder hacer los cambios necesarios, ¿no? La otra dimensión tiene que ver con el tema de aprendizaje y conocimiento. O sea, es esta dinámica que estamos revisando en el tema del compromiso, finalmente, cómo es que está vinculada en la forma como el sucesor aprende lo que es necesario hacer en el negocio familiar, ¿no? El, lo que surge de todo esto es el tipo de relación entre el predecesor y el sucesor, y lo que se percibe es la necesidad de un liderazgo paternalista. El liderazgo paternalista dentro de las teorías, digamos, de empresas familiares es muy presente, pero el tipo de el tipo de liderazgo paternalista presenta, digamos, ventajas y desventajas. Lo importante aquí es reconocer que ese aprendizaje de conocimiento se logra si tienes un liderazgo del predecesor que sea percibido como benevolente, participativo y moral, que sea justo finalmente en las decisiones, ¿no? Porque el liderazgo paternalista también tiene la parte negativa que tiene que ver con mantener el rol del padre, finalmente, con lo difícil que significa pasar a la siguiente generación las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que hace difícil, pero necesario, porque sin esto el sucesor no va a tener las capacidades suficientes para manejar el negocio futuro, ¿no? Y finalmente, en lo gris, lo que podemos notar es la parte importante del desarrollo del sucesor que tiene que ver con la elección de la carrera, ¿no? Eh, todos los sucesores que fuimos entrevistados, de alguna manera su carrera está vinculada, directamente o indirectamente, con el negocio, ¿no? Eh, y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué surge eso? ¿Cuáles son las fuerzas que llevaron a eso, ¿no? Nosotros hemos podido manejar una explicación, ¿no? Primero, el deseo de ser parte de esta dualidad, de parte del sucesor, ¿no? De esta sensación de extender el negocio en la familia y viceversa, ¿no? De que el propio sucesor puede desarrollar sus habilidades y alcanzar sus expectativas en el negocio familiar. De buscar evitar la sensación de culpa, que es muy presente, como hemos visto, aceptando un grado de sacrificio y la pérdida que esto genera, porque si no lo aceptas, va a ser difícil salir de ahí. Y por lo que también hemos visto de la falta de oportunidades laborales fuera del entorno familiar. Entonces, todo eso son fuerzas que motivan fuertemente a una elección de carrera vinculada con el negocio familiar. Estas cuatro fuerzas, aquí es donde hago un breve, pero no voy a profundizar mucho,
en la otra parte que vimos en investigación, ¿no? Yo lo que he podido lograr ahorita es una caracterización del compromiso organizacional del sucesor. Y ese compromiso organizacional no es, aunque la manifestación me lo están diciendo al final los sucesores, ya cuando están en el negocio, se sobreentiende que ha sido resultado de una serie de desarrollos. O sea, así no fue desde el inicio fue diferente y fue cambiando en el tiempo, ¿no? Esa es la otra parte de la investigación donde he podido ver cómo estas cuatro dimensiones agregadas se manifestaban dentro del desarrollo del sucesor. Entonces, que ahí lo que estamos viendo es el modelito que está presente dentro de la investigación que yo hice. Es una investigación con dos partes, ¿no? Uno es el desarrollo del sucesor y otro lo vinculado con el compromiso, ¿no? Lo que les he mostrado ahorita es cómo he caracterizado el compromiso a partir de estos casos de estudio y finalmente eso como me ayuda a tratar de entender la importancia de la gestión del desarrollo del compromiso desde el inicio en las empresas familiares, ¿no? Que es un poco lo que se estaba mencionando, ¿no? Hay esas fuerzas emocionales que se confrontan, que terminan teniendo un impacto en el desarrollo del compromiso, esta necesidad de afirmación y reconocimiento, y que terminan influenciando en la elección de su carrera y desarrollo profesional. Y lo que yo he presentado aporta al tema de la gestión de empresas familiares, principalmente yo creo en dos grandes discusiones sobre la teoría de empresas familiares, ¿no? De gestión de empresas familiares. Una es, si cuando vas a elegir a un sucesor, ¿qué es lo que prefieres? ¿Prefieres habilidades o prefieres compromiso? O sea, ¿qué prefieres primero, ¿no? Hay toda una discusión teórica y práctica y empírica respecto a qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y por otro lado, es como el tema de la planificación del proceso de sucesión, que también eso, como hemos visto, es muy importante dentro de la gestión de la sostenibilidad de los negocios familiares. Y lo que yo estoy aportando finalmente a estas dos grandes discusiones tiene que ver con que si yo tengo que desarrollar habilidades y compromiso, definitivamente el desarrollo de compromiso necesita de mayores recursos y mayores tiempos para el sucesor que el tema de habilidades. Entonces, si yo no gestiono desde el desarrollo del rol del sucesor cómo estoy trabajando el compromiso del sucesor, ya cuando llegue a, digamos, a una edad donde podría asumir la gestión del negocio y no está lo suficientemente comprometido, la sucesión no va a resultar. Entonces, por ese lado, yo estoy planteando que si tengo que elegir compromiso primero, más que el tema de habilidades. Si tengo que elegir entre una de las dos, lo ideal es trabajar las dos. Pero si tuviera que elegir, elegiría compromiso, ¿no? Y por otro lado es cuando se inicia el proceso de sucesión, cuando empieza el proceso de sucesión. De acuerdo a todo lo que yo he visto, el proceso de sucesión debería empezar cuando el predecesor o el fundador de la empresa familiar decide que su negocio va a ser familiar. Y con las primeras relaciones, interacciones que tiene con los hijos, sobrinos, primos, la siguiente generación y que comiencen a vincularse con el negocio de temprano, ¿no? No cuando tienen las habilidades o cuando tienen edad, tiene que ser desde antes, ¿no? Y el desarrollo de habilidades y compromiso va ocurriendo en el tiempo, ¿no? Tal como se muestra en el desarrollo del rol de sucesor, ¿no? Hay dos temitas de limitaciones, lógicamente este es un trabajo exploratorio, eh, no estoy generalizando a todas, pero digamos es un grupo interesante de empresas y me permite hacer inferencias respecto a capacidades de gestión que deben tener las empresas familiares con este tema, ¿no? Y también otro lado es que la mayoría de los casos son empresas unifamiliares, es una familia, ¿no? Entonces, es cierto que si fueran casos de empresas multifamiliares, no es multifamiliares, sino empresas de primos, por ejemplo, ¿no? Donde son varios primos o nietos, dependiendo de la generación, que son empresas de segunda o tercera generación, posiblemente lo que yo estoy mencionando, el tema del compromiso, es algo que ya se trabajó y habría que añadir más información para complementar esos casos que no son justo los que yo he investigado, dado que son empresas unifamiliares, una familia, ¿no? Que está empezando su primer proceso de sucesión, ¿no? Hay algunos casos que han tenido hasta tercera sucesión, pero son los menores, ¿no? Ok, eso es lo que quería compartir con ustedes sobre este tema fascinante de las empresas familiares y si tenemos un tiempito podríamos conversar, responder algunas preguntas con todo gusto.
Si quieren pueden escribir en el chat o simplemente en el micro, ustedes que desean una pregunta. O alguna aclaración sobre algún tema. Y todavía Jorge me pregunta, ¿hay alguna diferencia en el compromiso? Eh, ya, el tamaño, lo que pasa es que el tamaño de la empresa normalmente nos habla de la complejidad del negocio, ¿no? O sea, mientras la empresa es más grande en tamaño o en actividad, uno podría esperar que haya más complejidad en la forma de gestionar, ¿no? Está claro que ese nivel de complejidad tendría un impacto en las relaciones y las dinámicas de la familia, ¿no? De la familia en el negocio. El- pero también es cierto que si tú has crecido como negocio dentro de una empresa familiar, entonces esas implicancias o complejidades han estado constantemente presentes en la empresa familiar. Entonces, ya la relación, o sea, ya la dinámica de la familia refleja la complejidad del negocio. Entonces, investigar a la familia, la relación, la dinámica familiar, preguntándoles a ellos directamente, ¿no? Te está hablando un poco de lo que podría significar la complejidad del negocio, ¿no? El- por eso yo tengo la hipótesis que finalmente las empresas familiares tienden más o menos a ser homogéneas en el tiempo, ¿no? De una familia, eso está claro, ¿no? Ya cuando surgen diferentes grupos familiares, empresas familiares grandes, de primos, entonces ya no es igual, ya comienzan a haber otros intereses. Eh, Normalmente cuando son empresas de tercera, cuarta generación, eh, se puede perder la relación de, ¿cómo diríamos, no? De guardianía del negocio, ¿no? Puedes tener una visión más rentista del negocio, ¿no? O sea, porque ya no tengo una relación directa ni con la gestión ni con la dirección, ¿no? Ya más es como si fuese un accionista. Entonces, eso podría ocurrir en empresas de tercera generación, cuarta generación. Entonces, ahí la dinámica ya es mucho más compleja. Yo no la he visto en esta, porque todos los casos estuvieron, bueno, citando uno, eran empresas familiares de segunda generación, o sea, están en la segunda generación, entonces em, estaba más enfocada en la dinámica de una familia, ¿no? El, Ahora, es cierto que con el tiempo, si esa empresa familiar ha crecido y ya estás en una segunda sucesión, entonces estos temas que estamos viendo podrían haberse solucionado de alguna manera, ya sea con un consejo familiar, podrían haberse gestionado a través de un protocolo, y eso ya tiene un impacto finalmente en las decisiones, ¿no? En relación con el compromiso, ¿no? Por ejemplo, el compromiso normativo podría ser mucho mayor, ¿no? En el sentido de que hay protocolos que regulan la relación entre las familiares, ¿no? Y eso normalmente se da pues con una empresa, es lo usual, ¿no? En una empresa de casas de segunda o tercera generación, ¿no? O sea, la crisis de la sobrevivencia de la primera sucesión genera que las empresas busquen otros mecanismos de soporte y ayuda, ¿no? Rosa nos menciona, ¿qué sucede cuando se desea profesionalizar una empresa familiar? Hay un quiebre en la cultura y el compromiso. Por ejemplo, todas estas empresas que yo he entrevistado, todas tienen un alto grado de profesionalización. La profesionalización son de dos tipos, ¿no? Tú, la familia se profesionaliza en el negocio, estudia, hace maestrías, se ponen a desarrollar capacidades técnicas y de gestión para el negocio, o contratas profesionales de afuera, ¿no? Que vienen y trabajan con los mismos familiares. Los dos se consideran que son formas de profesionalización. Y en estos casos todos han tenido esos niveles. O sea, no ha sido una empresa familiar solamente de miembros familiares. Sí es cierto que en la gestión y en la dirección sigue habiendo familias, pero hay unos casos donde hay otros administrativos que no son miembros de la familia y son parte de. Y dentro del desarrollo del sucesor se consideran que esos miembros no familiares tienen una importancia muy grande en los temas de mentoría y desarrollo del sucesor y por ende
influyen también en el tema de compromiso, cosa que lo han hecho. O sea, siempre ha habido algún caso de un trabajador que tiene un impacto muy grande en el sucesor y que ha terminado siendo de mucha importancia. Entonces, es parte de, ¿no? Es parte de la dinámica, ¿no? Ahora, la profesionalización, así como la sucesión, son momentos de crisis dentro de las empresas familiares, ¿no? No puedo decir cuándo se da cada uno, porque puede haber profesionalización antes de la sucesión, pero, y puede haber sucesión después de la profesionalización o antes, pero el punto es que los dos son momentos de crisis. Si los dos ocurren al mismo tiempo, sí podría ser una crisis grande, ¿no? Bueno, Rodrigo me menciona cómo se puede desarrollar y preparar adecuadamente a un sucesor para asumir un rol de liderazgo en la empresa. En la investigación en total de la investigación, porque yo he mostrado aquí una parte de la investigación que tiene que ver con el compromiso específicamente, lo principal que se menciona ya en el tema de recomendaciones prácticas para la gestión es que el predecesor, ¿no? Primero tiene que, cuando interioriza que el negocio que ha hecho va a ser un negocio familiar, porque eso hay que, tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, tiene que ser consciente de que eso está ocurriendo. Significa que en ese momento tiene que comenzar a pensar en la sucesión, o sea, tiene que comenzar a preparar al sucesor. O sea, y esa preparación del sucesor puede durar tranquilamente 10 años, 15 años. O sea, no es una... La teoría actualmente se habla de que tú tienes que dar la sucesión, o una visión de la teoría de la sucesión en la empresa familiar. Se menciona que tú tienes que em, hacer la sucesión cuando la persona tiene el compromiso y las habilidades, ¿no? Pero el desarrollo de las habilidades y el desarrollo del compromiso toma tiempo, o sea, no es inmediato. Entonces, eso también tiene que ser parte de la gestión. Entonces, yo siempre digo, la planificación de la sucesión empieza cuando decidiste que tu negocio sea familiar. De ahí debe empezar. Y lógicamente tienes que, como gestor del negocio familiar, como fundador, lo que tienes que hacer es asignar recursos para eso, recursos responsables, ¿no? Metas, etc. Es totalmente idéntico. Lo cual puede sonar ¿cómo llamaríamos? Puede sonar muy eh, complejo, ¿no? Pero pongamos a pensar que normalmente las familias planifican el desarrollo de sus hijos, ¿no? Dentro de la familia. O sea, hay una planificación, que por hijo voy a ir, que voy a hacer, que voy a hacer, lo voy a mandar a estudiar en verano, no voy a estudiar en verano. O sea, hay una planificación para que los hijos en los negocios, en la familia, no en la familia, se desarrolle como una persona interdependiente de la familia. O sea, hay una planificación. Quizás no sea consciente como lo hacen en una empresa, etcétera, pero hay una planificación. Si a eso le añadimos el tema de negocio familiar, significa que la familia y el negocio, los dos conviven durante un montón de tiempo, está clarísimo que esa planificación del negocio tiene que incluir la planificación de la sucesión. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un sucesor toma tiempo. Toma tiempo, ¿no? Y tiene etapas. Y puedes encontrar indicadores sobre cómo está yendo en cada etapa, ¿no? Y usted hace una excelente pregunta, ¿no? ¿Las empresas grandes que son familiares fueron originalmente pequeñas? Sí, sí. O sea, te puedo mencionar a dos o tres empresas grandes familiares ahorita, que no sé si sabías. Walmart es una empresa familiar, es la empresa más grande del mundo en este momento. Walmart, de los Walton, por eso es Walmart. Es una empresa familiar, ya los Walmart no gestionan el negocio de hace muchos años, tienen un porcentaje que no es mayoritario. Digamos, tienen el mayor porcentaje de acciones, creo que tienen 30 y tantos por ciento, y el 70% están en otros fondos de inversión, otros accionistas, pero ellos con ese 30% tienen un cierto manejo de la dirección, no completamente, tienen lógicamente que negociar con los otros accionistas para ver cosas, pero de alguna manera tienen una influencia todavía, por lo menos hasta el último que supe, no sé si en los últimos años o después de la pandemia eso puede haber cambiado, pero a lo que voy es que pues, es como los Wong, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, Wong ya no es una empresa familiar, pero es más o menos igual. Ya nacieron de un negocio pequeño, familiar, y que eh, en el proceso de crecimiento como empresa familiar,
tomarán decisiones importantes dentro de la sucesión y la profesionalización, como les digo, que son los momentos de mayores crisis en los negocios familiares. Si pasas la primera sucesión ya sabes cómo va a venir, entonces te puedes preparar para la tercera generación, etcétera. La tercera generación o la tercera sucesión, ¿no? Entonces, sí, sí, se puede, se puede. También es cierto que cuando uno ve pues, un negocio como Walmart, se pregunta si sigue siendo una empresa familiar, ¿no? En la lógica de lo que se conoce. Y es una gran pregunta, ¿no? Las empresas familiares grandes o corporaciones, y en el Perú tenemos varias, habría que comenzar a pensar en quizás híbridos, ¿no? Donde la dirección familiar tiene un impacto diferente que la gestión familiar, que ya no es familiar, sino es básicamente profesionales que están apoyando a la familia, ¿no? Eso es un tema interesantísimo, ¿no? Lo que pasa es que no son muchas las que llegan, las empresas familiares que llegan a ese nivel, ¿no? Hay que pensar que normalmente cuando eres, yo lo mencioné antes, ¿no? La lógica de la renta, ¿no? Como un incentivo finalmente para relacionarte con el negocio familiar, ¿no? O sea, si yo soy el nieto o el bisnieto del fundador, ¿no? Yo como herencia he recibido parte de la propiedad del negocio, lo cual como empresa familiar es lo normal, es lo usual, es como debe ser. Pero ya no estoy vinculado a la historia, ¿no? A la gestión del negocio. Entonces mi relación es básicamente una renta. Entonces, estos temas de compromiso que estamos viendo, por ejemplo, ya no estarían presentes de la manera tal como lo estamos mirando en esta investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría presente? Y es muy posible, y eso es lo que termina pasando, que las grandes empresas familiares terminan siendo compradas pues, por otros grupos empresariales y deja de ser empresa familiar. No deja de ser un negocio, pero sí deja de ser un negocio familiar, la característica de lo familiar. Eso también es común en ese tamaño de negocios, ¿no? Y vale la pena seguir un poco esa lógica. No digo que todos van a llegar así, porque hay lindos ejemplos de empresas familiares que siguen siendo familiares, pasando los años y creciendo como empresas familiares, aprovechando las ventajas de la empresa familiar a ser una empresa grande, ¿no? Porque hay ventajas, ¿no? Pero lógicamente tienes que haber sobrevivido ese proceso, ¿no? Que es la parte difícil, ¿no? Ok, creo que estamos llegando al final. A ver si tienen alguna pregunta más. Si quisieran, no sé, os puedo compartir, me mandar un correíto. Mi correo es. Ay, estoy escribiendo en el chat. Si quisieran tener algunas preguntas o algo más de información sobre el tema de la exposición, encantado de contestarles. Uy, Rodrigo me ha hecho una pregunta final que es bien relevante, ¿no? O sea, si hay ventajas, bueno, dice desventajas, pues hay ventajas o desventajas en que los sucesores ganen experiencia en otras empresas antes de regresar a la empresa familiar. El, ese en las investigaciones de empresas familiares eso tiene un nombre, ¿no? Tiene se llama ¿cómo se llama? La fábula del hijo pródigo, el Lázaro, ¿no? El dicho que te vas y regresas, ¿no? Pero además el hecho de el temor, fíjense, así es, el temor de los padres de enviar a sus hijos a trabajar en otro negocio porque les puede gustar y ya no regresan, ¿no? O sea, tienes por los dos lados, ¿no? El hijo que se quiere ir y el padre que no quiere que se vaya, ¿no? Y eso genera pues dinámicas complejas en el negocio familiar, ¿no? Es como que tú quieres que tu hijo gane experiencia haciendo otras cosas, pero tienes miedo de que se quede en ese torneo y no regrese, ¿no? Entonces, si no se da el hijo, ¿quién va a mantener el negocio familiar? ¿Quién va a ser el legado que hice yo como fundador? Entonces, todos esos miedos y todo eso es parte de la dinámica familiar, es parte de lo que tienes que gestionar como sucesor, ¿no? De reconocer que eso es una posibilidad, ¿no? ¿Cómo lo vas a trabajar, ¿no? Por eso hablábamos de liderazgo tanto del hijo como del predecesor como del sucesor, de cuánto mantener y cuánto cambiar, ¿no? El, no podemos decir si es bueno o es malo. Lo único que podemos decir es que va a surgir eso, ese conflicto. Va a existir.
Punto. ¿Cómo lo maneje la familia? Parte primero de identificar que eso es un conflicto que puede ocurrir y cómo se van a sentir el tener que manejarlo, ¿no? Por eso hablábamos de un liderazgo paternalista, ¿no? O sea, reconocer que eso va a ser así y que si eso pasa, tú como padre, cómo vas a vivir con el hecho de que tú mandaste a tu hijo que se vaya y se fue y ya no regresa al negocio familiar, ¿no? O sea, ¿qué va a significar para tu propio simbolismo en la continuidad del negocio que has formado, ¿no? ¿Cómo lo vas a manejar? Por otro lado, acuérdense que en los negocios no solamente gestionas el negocio, sino lo puedes dirigir, ¿no? Esa es una alternativa muy interesante en el caso de que los hijos ya no estén en la gestión del negocio, pero pueden dirigir el negocio, ¿no? Lo cual involucra, como se ha mencionado, la necesidad de profesionalizar el negocio familiar, lo cual, como ya sabemos, puede ser fuente de otra crisis. O sea, no puedo negar que los negocios familiares no son espacios donde uno se aburra. Voy a compartir con todos, ¿verdad? Mi correo, por si es que no lo tienen. Uy, no, lo compartí mal. Sí, ese es. Lucía me pregunta, ¿no es contraproducente generar presión sobre el sucesor? A ver, el hecho mismo de ser sucesor genera presión, no hay manera de evitarla, ¿no? El- en general, el ser parte de una familia es un espacio complicado, ¿no? Va a existir presiones por todos lados, ¿no? Independientemente de que sea un negocio o no haya negocio involucrado. El hecho de que haya un negocio plantea mayor complejidad, pero también hay que tener en cuenta que el espacio familiar usualmente, digo, la mayoría de casos, es un espacio de soporte y ayuda. A veces en las empresas no familiares no encuentra uno esos espacios, ¿no? En cambio, una empresa familiar sí encuentra esos espacios, dirigido lógicamente hacia la estabilidad de la familia, ¿no? Como un principal valor, ¿no? Entonces, lógicamente va a haber siempre una presión, ¿no? El parte ¿cómo llamaríamos? De la sabiduría del predecesor es cómo gestiona esa presión, ¿no? Por eso se habla de un liderazgo paternalista, o sea, ¿no? Quieres que tu hijo aprenda, que crezca, que sea no independiente, que sea interdependiente, o sea, que se vaya, que esté fuera, porque también esté dentro, que conviva con esa dinámica, y que se preocupe por su familia. O sea, significa que se preocupe por el negocio también, ¿no? O sea, que el negocio es la familia. No, no está mal que esté así es, ¿no? Es una realidad. El- el- es cierto que la cantidad de presión es lo que habría que trabajarlo, ¿no? Pero no, es como el estrés, ¿no? O sea, poco estrés no sirve para nada, mucho estrés no sirve para nada. ¿Cuál es la adecuada cantidad de estrés? ¿No? Hay una adecuada cantidad de estrés. Ok, las preguntas han estado muy interesantes. Me gustaría agradecer al BRI, de Secretaría de Investigación y al Departamento de Ciencias de la Gestión por esta oportunidad para mostrar los resultados de la investigación y compartir con ustedes un tema tan fascinante como es la gestión de empresas familiares. Como les digo, ahí tienen mi correo. Lo he enviado 2 veces, uno está mal y uno está bien. Y encantado de seguir conversando esos temas en otros espacios. Mil gracias, Jorge. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Felicidades.